En esta presentación les vamos a hablar de los ángulos de contacto. Un ángulo de contacto o ángulo de humectancia es el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con un sólido. Depende exclusivamente de las fuerzas adhesivas entre la superficie sólida y el líquido y de las fuerzas cohesivas que actúan internamente en el líquido. Si las fuerzas adhesivas son mayores que las cohesivas, el ángulo de humectancia es menor que 90 grados y en este caso el líquido moja la superficie. Si las fuerzas cohesivas son mayores que las fuerzas adhesivas, el ángulo de humectancia es mayor que 90 grados y por lo tanto el líquido no moja la superficie. En este sistema de fuerzas que nos representa las fuerzas de tensión superficial y sus componentes, al realizar la sumatoria en X y en Y, tenemos estas dos ecuaciones, de las cuales vamos a decir si las fuerzas adhesivas son mayores que las fuerzas cohesivas, el coseno del ángulo θ es positivo. Y esto significa que el ángulo tiene un valor entre 0 y 90 grados. Si las fuerzas cohesivas son mayores que las fuerzas adhesivas, el coseno del ángulo es negativo. Y en este caso el ángulo tiene un valor entre 90 y 180 grados. Si las fuerzas son equivalentes, el ángulo tiene un valor de 90 grados. Y en este caso se dice que el fluido ni moja ni no moja la superficie. Aquí podemos ver lo dicho anteriormente, donde tenemos un recipiente de vidrio con agua, donde el ángulo de contacto es menor que 90 grados y está mojando, el líquido está mojando la superficie sólida. Acá tenemos agua contenida en un recipiente de parafina. Como el ángulo es mayor a 90 grados, el fluido no moja la superficie. Acá tenemos el tercer caso donde el ángulo tiene un valor de 90 grados y el agua ni moja ni no moja. Cuando nosotros introducimos un capilar de radio R en un líquido, notamos un ascenso del líquido sobre el capilar. Este ascenso se denomina ascenso capilar. Si miramos más cerca, notamos que se forma el ángulo de contacto y aparece una fuerza de tensión superficial que por la tercera ley de Newton irá en sentido contrario también. Esta fuerza de tensión será proporcional al coeficiente de tensión superficial por la longitud, en este caso es de un círculo. Entonces sería el coeficiente de tensión superficial por 2πr. Pero esta no es la fuerza que hace que el líquido suba, sino su componente vertical. Y la componente vertical de esta fuerza la encontramos multiplicando el valor de 2π por r por el coeficiente de tensión por el coseno del ángulo, que es el ángulo de contacto. El líquido va a subir hasta que la fuerza que hace que suba se iguale con el peso de la columna del líquido que está por encima de la superficie. Entonces tenemos la fuerza vertical es igual a la masa por la gravedad. Cuando esto ocurre, tenemos la situación de equilibrio. Cuando nosotros igualamos estos valores, tenemos, en primer lugar, la masa equivale a la densidad por el volumen. Y el volumen de un cilindro equivale a pi por r cuadrado por h. Si igualamos estas dos expresiones y despejamos h, tenemos 2π por r por el coeficiente de tensión por el coseno de θ entre la densidad del líquido por pi por r cuadrado por la gravedad. Se cancela pi con pi y un r con el r de arriba.
De esta forma sale la fórmula de la ley de Jurín, que es 2 por el coeficiente de tensión por el coseno del ángulo entre la densidad del líquido por la gravedad por el radio. De esta fórmula podemos decir tres cosas. En primer lugar, que la altura es proporcional al coeficiente. Entre más alto sea, mayor será la altura. También depende del ángulo. Cuando el ángulo se encuentra entre 90 y 180 y el coseno es negativo, en vez de producirse un ascenso capilar, se producirá un descenso capilar. Y también que la altura es inversamente proporcional al radio. Esto significa que entre más pequeño sea el radio, mayor será el ascenso capilar. Y entre más grande sea, pues menor será el ascenso y menos se notará este efecto. La tecnología de medición de ángulos de contacto y tensión superficial de sólidos es importante en diversos campos, como la fabricación de tintas, productos fitosanitarios, detergentes, recuperación de petróleo y en aplicaciones biomédicas como implantes y materiales en contacto con fluidos biológicos. La técnica permite controlar diversas variables y ajustar los datos experimentales a la ecuación de Young-Laplace usando métodos numéricos. Esta tecnología es diferencial de los aparatos comerciales porque permite la modificación de los procedimientos de medición. El análisis y procesado de imágenes se realiza con diversos programas, incluyendo el software libre. Continuando con el tema ángulos de contacto, les hablaré sobre cómo funciona la determinación del ángulo de contacto y la tensión superficial mediante el análisis de la forma de una gota. Este proceso se realiza depositando una gota de un líquido sobre un sólido o sobre otro líquido no miscible y luego iluminándola con luz difusa para producir una imagen de bordes nítidos. Esta imagen de la gota se proyecta sobre el objetivo en un microscopio que dispone de un goniómetro graduado. Para llevar a cabo esta tarea se necesita un dispositivo especial que consta de un pequeño banco óptico y dos trasladadores, uno vertical y otro horizontal. Además, se utiliza una cámara de video analógica y una tarjeta para capturar las imágenes y así procesarlas. También se utiliza el análisis de la forma de una gota eje simétrica ATSA para determinar la tensión superficial o interfacial. Para esto se analiza la forma de una gota de un líquido que depende de la punta de una aguja o de un tubo, puede ser. O bien que flota sobre la gota del fluido, es menos densa que la fase exterior. En este caso se obtiene la gota con una aguja curvada. La imagen de la gota se obtiene con una cámara de video conectada a un ordenador. Este dispositivo utilizado para la obtención de imágenes consta de un banco óptico, trasladadores accionados con tornillos micrométricos, una cámara termostatizable y una fuente de iluminación de luz difusa. También se utiliza una tarjeta de captura de imágenes y programas que permiten obtener una imagen o secuencia de imágenes con varias rampas de tiempo para estudios de tensión superficial dinámica. Una vez que se obtienen las imágenes, se procesan y analizan.
para determinar las coordenadas del perfil de la gota. Para ello es necesario calibrar las imágenes y corregir adecuadamente los datos. La calibración se realiza utilizando esferas y también cilindros de medida conocidos como precisión de la micra. Bueno, para la captura de imágenes y procesamiento de datos se han utilizado diversas macros y programas que requieren algunos conocimientos científicos para adaptar el experimento a problemas particulares. Finalmente la ecuación de Young se utiliza para resolver el problema y se obtiene la tensión superficial y el radio de curvatura. El programa proporciona también el volumen y la superficie de la gota. En resumen, la determinación del ángulo de contacto y la tensión superficial mediante el análisis de la forma de una gota en un proceso complejo que requiere dispositivos especiales, programas y conocimientos científicos. Es una herramienta valiosa en la investigación de la química de superficies y la química de fluidos. También es necesario conocer las ventajas de la técnica ATSA para medir la tensión superficial o interfacial, sólido vapor y sólido líquido. Esta técnica se utiliza en muchos campos de investigación y este método pues es más simple para medir ángulos de contacto. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que permite la utilización de pequeñas cantidades de muestra, lo que es especialmente importante cuando se trabajan con sustancias de interés de alto coste, por decirlo así, como es en el campo de la biotecnología. Además, esta técnica permite mantener las superficies limpias, lo cual es crucial para obtener resultados precisos y reproducibles, por decirlo así. También se evitan los problemas de adorción en la región que separa las tres fases, lo que podría distorsionar los resultados de tensión superficial o interfacial, principalmente en disoluciones de macromoléculas y proteínas. Otra gran ventaja de la técnica ATSA es su elegancia en el cálculo de la tensión superficial. Además, los desarrollos informáticos recientes permiten la automatización y obtención y procesamiento de imágenes, cálculos complicados que de otra manera requerían una gran cantidad de tiempo y recursos para ser realizados. En resumen, la técnica ATSA es una herramienta valiosa en la medición de la tensión superficial o interfacial, sólido vapor y sólido líquido, como ya mencioné anteriormente. Permite el uso de pequeñas cantidades de muestra, mantiene las superficies limpias y ofrece una forma elegante y automatizada del cálculo que ahorra tiempo y recursos. Las fuerzas de adhesión y cohesión están relacionadas con la tensión superficial de un líquido y su ángulo de contacto con una superficie sólida. Las fuerzas de adhesión se refiere a la fuerza de atracción entre dos sustancias diferentes, como un líquido y una superficie sólida. Esta fuerza es responsable de la capacidad de un líquido para mojar una superficie sólida. Cuanto mayor sea la fuerza de adhesión entre el líquido y la superficie sólida, mayor será la capacidad del líquido para mojar la superficie y menor será el ángulo de contacto. Por otro lado, la fuerza de cohesión se refiere a la fuerza de atracción entre moléculas del mismo tipo en un líquido. Esta fuerza es responsable de la capacidad del líquido para mantener su forma y resistir la deformación. Cuanto mayor sea la fuerza de cohesión, mayor será la tensión superficial del líquido y mayor será el ángulo de contacto. En resumen, si la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, el ángulo de contacto será pequeño, en este caso menor a 90 grados, lo que significa que el líquido mojará bien la superficie sólida.
Si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, el ángulo de contacto será grande, mayor a 90 grados, lo que significa que el líquido no mojará bien la superficie sólida. Si el ángulo de contacto es igual a 90 grados, la fuerza de adhesión es igual a la fuerza de cohesión. En superficies hidrofóbicas, el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie sólida es grande, lo que significa que el líquido no se moja bien en la superficie sólida. Esto se debe a que la superficie hidrofóbica tiene una baja energía superficial y por lo tanto tiene una baja afinidad por el líquido. Las superficies hidrofóbicas pueden ser útiles en aplicaciones donde desee repeler líquidos, como en la fabricación de tejidos impermeables o en la creación de superficies que no se ensucian fácilmente. En estas aplicaciones se busca aumentar el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie sólida para evitar la humedad o la adherencia del líquido a la superficie. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ángulo de contacto no es una propiedad intrínseca de la superficie sólida, sino que depende del líquido y de las condiciones ambientales, como la temperatura y la presión. Además, la superficie hidrofóbica puede no ser efectiva para repeler ciertos tipos de líquidos o en situaciones en las que la superficie está expuesta a condiciones extremas, como altas temperaturas o abrasión. El ángulo de contacto de un líquido con una superficie sólida puede variar con la temperatura. En general, a medida que la temperatura aumenta, el ángulo de contacto tiende a disminuir para líquidos polares y aumentar para líquidos no polares. Para líquidos polares, como el agua, a medida que la temperatura aumenta, la energía cinética de las moléculas aumenta, lo que puede disminuir la fuerza de adhesión entre el líquido y la superficie sólida, y por lo tanto reducir el ángulo de contacto. Esto se debe a que la energía térmica puede superar la fuerza de adhesión, haciendo que las moléculas de líquido se muevan más libremente sobre la superficie sólida. Por otro lado, para líquidos no polares, a medida que la temperatura aumenta, la energía cinética de las moléculas también aumenta, lo que puede aumentar la fuerza de cohesión entre las moléculas de líquido y por lo tanto aumentar el ángulo de contacto. Esto se debe a que las moléculas de líquido tienen una mayor tendencia a permanecer juntas en lugar de extenderse sobre la superficie sólida. Es importante tener en cuenta que el ángulo de contacto también puede verse afectado por otros factores, como la composición de la superficie sólida y la presencia de contaminantes en el líquido. Por lo tanto, cualquier variación en el ángulo de contacto con la temperatura dependerá de múltiples factores y puede no seguir un patrón lineal o predecible. En el estudio de la mojabilidad de las superficies, una medida clave es el ángulo de contacto, que es el ángulo formado por la línea de contacto de una gota de líquido en una superficie sólida y la superficie del sólido en el punto de contacto, que sería el vértice del ángulo. Existen varias ecuaciones que describen la relación entre el ángulo de contacto, la energía superficial y la tensión superficial del líquido y del sólido, siendo las más conocidas la ecuación de Young y la ecuación de Young-Dupré. La ecuación de Young establece que la energía libre de la interfaz entre el sólido y el líquido debe ser mínima en equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la ecuación establece la relación entre la tensión superficial del líquido y la energía libre del sólido y el ángulo de contacto, donde θ es el ángulo de contacto, Ys es la energía superficial del sólido, Yl es la tensión superficial del líquido y Ysl es la energía superficial del sólido líquido. Esta ecuación muestra que el coseno del ángulo de contacto es directamente proporcional a la diferencia entre la energía superficial del sólido y la energía superficial del sólido líquido, e inversamente proporcional a la tensión superficial del líquido. La ecuación de Young-Dupré añade la energía superficial del gas, que también está presente en la interfaz sólido-líquido-gas, y establece la relación entre el ángulo de contacto, la energía superficial y la tensión superficial del líquido, del sólido y del gas, donde θ es el ángulo de contacto, Ys es la energía superficial del sólido, Yl es la tensión superficial del líquido
YSL es la energía superficial del sólido líquido y en este caso en particular YSG es la energía superficial del sólido gas. Esta ecuación muestra que el coseno del ángulo de contacto es directamente proporcional a la diferencia entre la energía superficial del sólido y la energía superficial del sólido líquido, e inversamente proporcional a la tensión superficial del líquido y a la energía superficial del sólido gas. Estas ecuaciones son importantes herramientas en la comprensión y diseño de superficies que sean más o menos mojables y tienen aplicaciones en campos como la fabricación de materiales, la medicina, la biotecnología, la química y la física. El ejercicio número 1 nos dice: una superficie de vidrio tiene una energía superficial de 0,6 julios sobre metro cuadrado y entra en contacto con una gota de agua y cuya tensión superficial es de 0,0725 julios sobre metro cuadrado. Si el ángulo de contacto es de 60 grados, ¿cuál es la energía superficial del vidrio en contacto con el agua? Bueno, este es un ejercicio muy simple y la solución viene de la siguiente forma. Aquí se aplica la ecuación de Young y tenemos que el coseno del ángulo viene siendo igual a YS menos YSL sobre YL. Bueno, aquí reemplazamos y sustituimos. Despejamos YS y nos da como respuesta que la energía superficial del vidrio en contacto con el agua es de 0,1088 julios sobre metro cuadrado. El ejercicio número 2 nos dice: un material sólido tiene una energía superficial de 0,3 julios sobre metro cuadrado, una tensión superficial del líquido de 0,05 julios sobre metro cuadrado y una energía superficial sólido líquido de 0,25 julios sobre metro cuadrado. Si la energía superficial del sólido gas es de 0,15 julios sobre metro cuadrado, ¿cuál es el ángulo de contacto? Para solucionar este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de Young-Dupré, donde tenemos que el coseno del ángulo es igual a la diferencia de YS con YSL sobre la diferencia de YL y YSG sobre YL. Aquí reemplazamos y sustituimos, despejando la ecuación, y nos da como resultado que el ángulo de contacto es de 0 grados, lo que indica que la superficie del sólido es completamente mojable por el líquido. El tema de ángulo de contacto también tiene una aplicación importante en la ingeniería civil, específicamente en la evaluación de la capacidad de adhesión de los materiales de construcción, como es el concreto y la piedra, y su resistencia a la intemperie y la erosión. En la construcción de estructuras es importante asegurar que los materiales utilizados tengan una superficie adecuada que proporcione una buena adhesión entre las capas, evitando así la posibilidad de que se desprendan o se deshagan con el tiempo. Para garantizar una buena adhesión, es necesario comprender las propiedades de la interfaz entre los materiales de construcción y los adhesivos, y los ángulos de contacto pueden proporcionar información valiosa al respecto. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de mortero sobre una pared de piedra, el ángulo de contacto entre el mortero y la piedra puede proporcionar una indicación de la capacidad de adhesión del mortero a la superficie de la piedra. Si el ángulo de contacto es bajo, esto sugiere que el mortero se adherirá mejor a la piedra, lo que resultará en una unión más fuerte entre los materiales. Además, el ángulo de contacto también puede proporcionar información sobre la resistencia a la intemperie y la erosión de los materiales de construcción. Por ejemplo, en el caso de materiales de construcción expuestos a la lluvia o a la nieve, el ángulo de contacto del agua en la superficie del material puede proporcionar una indicación de la capacidad del material para resistir la erosión y la degradación por la exposición a la humedad. En resumen, los ángulos de contacto son importantes en la evaluación de la capacidad de adhesión y resistencia a la intemperie de los materiales de construcción en la ingeniería civil, lo que permite la selección adecuada de materiales y técnicas de construcción para garantizar estructuras más duraderas y seguras.